están orientadas precisamente a destacar el quehacer universitario, investigativo y demás. Y bueno, en este caso a nosotros como TIT nos han dado la posibilidad de poder incursionar en algunas temáticas, y dentro de ello esta temática que yo considero que es muy importante, interesante, ¿no? Porque es una de las principales tendencias hoy en el mundo tecnológico relacionado con lo que es la analítica de datos. Bueno, es una de las principales tendencias. Por favor, apaguen los micrófonos para que no interrumpan, y entonces al final pues podamos hacer todas las preguntas pertinentes. Entonces, esta temática que se denomina Python para ciencia de datos, pues vamos a tocar principalmente si el tiempo nos ayuda, pues vamos a tocar algunas líneas importantes, que es una parte introductoria, otra parte que está relacionada con el lenguaje, otra que está relacionada con módulos específicos, y finalmente una que está relacionada con operaciones, con listas, creación de data frame a partir de una lista con Panda, algo de visualización de datos. Por favor, apaguen los micrófonos. Por favor, apaguen los micrófonos, muchas gracias. Y estas cuestiones que vamos a ir viendo, voy a tratar de centrarme principalmente en aquello que va a tener un poquito más diríamos, de fuerza por la connotación relacionada con lo que es la ciencia de datos o el análisis de datos específicamente, y pasaré pues rápido por algunas cuestiones como sintaxis, elementos asociados al lenguaje de Python como tal, ¿no? Evidentemente van de la mano Python y ciencia de datos, pero vamos a centrarnos mucho más en la problemática que se pueden visualizar o vislumbrar dentro de lo que es el uso de Python específicamente. Claro, Python tiene algunas características que son sumamente importantes dentro del trabajo de la ciencia de datos como tal, ¿no? Tiene un grupo de características importantes. O sea, estas características, pues claro, van a estar relacionadas con Python como lenguaje de programación, Python como un lenguaje de programación específico, pero tiene un grupo de características que lo señala como un lenguaje que está relacionado principalmente con ¿qué? Con acciones directamente orientadas a lo que es un uso general, etc. O sea, con Python se pueden hacer muchas aplicaciones, ya sean aplicaciones de escritorio, aplicaciones a nivel de script solamente, aplicaciones web, aplicaciones orientadas hacia aprendizaje de máquina, aplicaciones en las cuales tú puedes establecer niveles de aplicación de inteligencia artificial, etc. O sea, es un lenguaje que de cierta manera es caracterizado como multiparadigma, ¿no? Evidentemente es un lenguaje muy fuerte en ese sentido. No solamente está orientado hacia la base fundamental de los paradigmas orientados a objetos, sino programación imperativa también, puede estar orientado hacia programaciones funcionales, programación que está orientada hacia la parte estructural, etcétera, ¿no? En ese sentido. O sea, es bastante versátil. Es algo que lo caracteriza mucho, es que es un lenguaje, en este caso ya, es un lenguaje que de cierta manera se entiende como un lenguaje interpretado. Bueno, hay una diferencia entre lo que es el lenguaje interpretado y el lenguaje compilado específicamente, ¿no? Hay una gran diferencia en ese sentido, pero de cierta forma pues se caracterizan por elementos que muy específicos por cada cual, ¿no? Evidentemente tiene sus ventajas, sus desventajas y demás, pero el Python como tal está orientado principalmente a una interpretación línea a línea de códigos hechos en Python, y que evidentemente eso me va a dar un resultado determinado. Bueno, una de las características fundamentales precisamente de Python es que es un lenguaje interpretado. Y bueno, vamos a ver un poquito más adelante sobre eso, ¿no? Otra cuestión importante de Python es que es multiplataforma, o sea, multiplataforma. Es un lenguaje que se puede trabajar en cualquier plataforma, ya sea bajo Linux, ya sea bajo Windows, ya sea bajo cualquier
versión de Macintosh o Apple, cualquier tipo de sistema puede trabajarse, incluso a nivel de Android se pueden establecer codificaciones con Python y demás. Hay muchas cosas interesantes en ese ámbito de Python como lenguaje de programación. Algo interesante que tiene Python y en este sentido es que es un lenguaje bastante, diríamos yo, en este caso dinámico. Es un lenguaje, vamos a poner acá, un lenguaje dinámico, ¿no? Dinámico, ¿ya? Un lenguaje dinámico de tipado. ¿Qué quiere decir esto, no? Esto lo que quiere decir simplemente es que en comparación con otros lenguajes, no necesariamente yo tengo que hacer una declaración, supongamos, de variables específicas utilizando Python. Yo voy a decir, pues, no sé, se me ocurre entero, voy a decirle que esto es un tipo de variable entero y que la variable es variable, se va a llamar así y que esto va a tener un resultado, un valor de 23, por ejemplo. Quizás en Java o quizás, por ejemplo, en C# u otro tipo de lenguaje, pues hay que declarar. Yo recuerdo cuando iniciaba en mis primeros años en el mundo de la programación y me acordaba que trabajé en este caso con Visual Basic y pues para declarar algún tipo de variable hay que utilizar dimensionado, cosas por el estilo. Sin embargo, algo muy bueno que tiene en este caso Python es que no necesariamente yo tengo que declarar el tipo de variable con la cual yo voy a trabajar, sino que automáticamente Python logra identificar ese tipo de variable o ese tipo de datos con el cual yo pretendo trabajar, que puede ser entero, puede ser de tipo string, etcétera. Más adelante vamos a ver sobre eso. Puede ser de muchas formas. Sin ningún tipo de problema, Python logra identificar eso y yo no tengo que decirle, bueno, esta variable que yo voy a declarar para este valor, pues simplemente es de tipo entero, no, porque Python automáticamente lo asimila, por eso es de tipado dinámico y muy bueno en ese sentido, ¿no? Evidentemente, esto es un lenguaje que puede ser utilizado para la programación orientada a objetos, muy fuerte en ese sentido, muy bueno. También Python te permite trabajar en esa dirección, o sea, declarar un grupo de elementos asociados a la programación orientada a objetos también se puede trabajar. Ya vuelvo a repetir, en los últimos tiempos, de cierta manera, Python un poco que se ha quedado atrás en lo que es el desarrollo de aplicaciones móviles, pero que se pueden desarrollar aplicaciones móviles a través de Python también. Pueden hacer aplicaciones de escritorio, pueden hacer también aplicaciones web utilizando framework como Django o otro framework específicamente. Pueden hacerse muchas cosas con Python, pero el objetivo fundamental de Python en esta tarde precisamente es el Python orientado hacia lo que es el análisis de datos, ¿no? Que es lo más importante, el análisis de datos. Bueno, más adelante, si es que queremos tener algún tipo de charla de cómo se trabaja con Python para desarrollar lo que son aplicaciones web, pues se puede hacer. Pero ahorita es un webinar que está más enfocado sobre las cuestiones de analítica de datos. Y decimos, bueno, ¿qué cosa puede ser analítica de datos? Es que la analítica de datos, pues, de cierta manera, está metida en muchas cosas, ¿no? Y la analítica de datos, pues, nos va a ayudar a nosotros. Voy a levantar por acá este tipo de documento que después vamos a hablar sobre ello. La analítica de datos, pues evidentemente me va a recoger un grupo de conceptos importantes. ¿Por qué? Porque la ciencia de datos pues se enfoca principalmente a aplicar técnicas, ¿no?, de análisis, de una analítica avanzada, de análisis de principios científicos, de cómo extraer información valiosa de los datos para que puedas tomar decisiones al respecto. ¿Y para qué me sirve a mí eso? Bueno, me sirve para muchas cosas. Si soy un estudiante, pues me sirve para yo poder desarrollar cualquier tipo de análisis de datos de alguna investigación que yo esté realizando. Pues si apliqué un cuestionario, pues si apliqué una encuesta, una escala de Likert, pues si apliqué, qué sé yo, una experimentación con ciertos niveles y declaraciones de variables para medir en ese escenario. Pues si yo quiero incluso aplicar algún tipo de analítica de datos
análisis predictivo, alguna cuestión que esté relacionada con machine learning o aprendizaje de máquina, aplicación de redes neuronales, etcétera, ¿no? O sea, el Python me puede servir para eso. Y el análisis de datos, claro, como una conjugación en ese sentido, pues me lo va a permitir. Bueno, aquí tengo yo un concepto importante que declara este sitio de lo que es ciencia de datos, y se dice acá que la ciencia de datos, perdón, vamos a ir más abajo que está aquí. Ya, se dice que la ciencia de datos es el campo de aplicación de técnicas analíticas avanzadas y principios científicos para extraer información valiosa de los datos. O sea, importante acá es esto que estoy diciendo: técnica analítica avanzadas y principios científicos. Claro, cualquier persona puede hacer análisis de datos y demás, pero lo importante en la analítica de datos es qué técnica, qué procedimiento, qué método, qué algoritmo puedo utilizar para analizar datos, pero a la vez que la interpretación que yo le voy a dar, el resultado que me va a dar. Por sí solo esos datos no van a hablar, yo tengo que darle una interpretación, y evidentemente eso me va a dar la posibilidad de que yo pueda establecer patrones de visualización de datos para que yo pueda reconocer de cierta manera qué me están diciendo esos datos, ¿no? Claro, eso tiene muchas más cosas por detrás, no es solamente decirlo así por así de simple, sino tiene muchas cosas por detrás, ¿no? Bueno, este sitio ComputerWiki pues tiene mucha información relacionada a lo que es la ciencia de datos. Hay otro sitio muy interesante por acá, que es el libro online de inteligencia artificial, que se lo recomiendo, un libro muy bueno, que también plantea conceptos importantes de lo que es la ciencia de datos. Dice que es un campo interdisciplinario que involucra métodos científicos. Esto es importante, si hay estudiantes, si son profesionales, docentes, etcétera, nos vamos a poder percatar de que esto es muy importante en el proceso investigativo. Toda investigación pues se centra principalmente en la aplicación de un método científico, o un método científico que está asociado con un conjunto de técnicas, procedimientos, etcétera, que me van a dar, me van a guiar para poder complementar y de cierta manera validar una hipótesis planteada previamente para poder yo realizar esa investigación. Así funciona, ¿no?, el mundo científico, ¿no? Y evidentemente de procesos y sistemas para extraer conocimiento, ¿no? Para extraer conocimiento. Esa en esencia viene siendo las cuestiones relacionadas con el análisis de datos. Y algo muy interesante acá que quiero resaltar, muchachos, es precisamente esto: los procesos de la ciencia de datos, ¿no? Los procesos de la ciencia de datos. ¿Por qué? Porque por sí solo, si no conocemos, bueno, todo lo que está aquí, ¿no? Si no conocemos por sí solo, los datos no me van a dar información, ¿no? Y evidentemente casi todos los procedimientos pues tienen que seguir una metodología, un procedimiento, qué sé yo, un conjunto de pasos lógicos para llegar a un objetivo determinado. Y eso precisamente es el primero, o sea, el objetivo de investigación. ¿Qué voy a obtener de esos datos? O sea, los pasos consiguientes. Tengo que preparar esos datos. Los datos vienen siendo la materia prima que yo voy a utilizar para todo tipo de análisis de ciencia, en la ciencia de datos específicamente. Y claro, pues hay que seguir un conjunto de pasos lógicos que te van a llevar a ti, pues evidentemente a hacer un buen trabajo, un buen tratamiento, un buen procesamiento de datos, una buena exploración de esos datos y al final sacar lo que yo necesito de esos datos, ¿no? Hay muchos procedimientos, hay muchas metodologías, hay muchas guías, hay muchos autores que te hablan sobre este escenario, ¿no? Y evidentemente eso me va a servir a mí para yo poder trabajar dentro del mundo de Python, específicamente orientado hacia lo que es la ciencia de datos. Bueno, evidentemente se habla aquí de métodos científicos, de procesos, de sistemas, extraer conocimiento y tomar decisiones. Para eso se hace, ¿no? Para identificar resultados y poder tomar decisiones en ese sentido. Y bueno, algo más interesante acá es este diagrama que se lo pueden encontrar en la mayoría de la literatura, te hablan y más o menos te representan un diagrama de este tipo, de más o menos qué es lo que rodea a la ciencia de datos específicamente. Aquí tenemos la ciencia de datos y vemos claramente que este va a tener un compendio de aristas fundamentales que van a contribuir a que esa ciencia de datos, pues evidentemente, pues tenga el resultado o diríamos la popularidad que hoy en día se tiene. Bueno, por acá se dice que debe tener habilidades de hacking. Bueno, esto está orientado más que todo a un conocimiento de lo que son las tecnologías y habilidades con el uso de la tecnología. No es porque en esencia tenga que ser un hacker para poder trabajar con ciencia de datos. La idea de esto es que representa
metafóricamente que tienen que tener un conocimiento evidentemente del uso de las tecnologías en ese sentido. Algo muy importante que no puede fallar aquí, muchachos, es esto que está acá, ¿no? Que son las estadísticas. Si yo no conozco los principios, conceptos de lo que son las estadísticas, nosotros ahí no vamos a poder avanzar mucho, ¿ya? ¿Por qué? Porque evidentemente las estadísticas son aquellas cosas, vamos a decir, aquellos elementos importantes que me van a contribuir para yo poder interpretar resultados y aplicar procedimientos para poder obtener un resultado en ese sentido. Estadística descriptiva, ¿verdad? Estadística inferencial, hay muchas formas de yo poder trabajar en ese sentido. Un campo específico en el cual yo pueda aplicar ese conocimiento específico, evidentemente donde yo pueda aplicar la ciencia de datos, que puede ser en la econometría, puede ser en las cuestiones de mecánica, eléctrica, donde quiera yo puedo aplicar eso sin ningún tipo de problema. Son algunos escenarios importantes que hay que más que todo como cultura, ¿no? Hay que tener en consideración para ello, ¿no? Bueno, vamos a ver aquí otras cuestiones, ¿no? Donde de cierta forma yo puedo ir trabajando en esa dirección, ¿no? Vamos a ver acá, por ejemplo, ya vimos las características principales de Python. Si yo quiero ver otras características, pues simplemente yo puedo irla viendo en el sitio oficial de Python, que es python.org. Aquí viene un grupo de documentación, la comunidad, documentación, la descarga de Python. Hay varias versiones de Python específicamente. Aquí está la última, la Python 3.10.2. Es una versión bastante buena. Hay otras que son inferiores que se pueden utilizar para Windows, para, como yo decía, MacOS, para otras plataformas, Linux, etc. Se puede utilizar en cualquier escenario de esto. Y simplemente con descargarlo, instalarlo, lo que hemos instalado aplicaciones, pues no es nada del otro mundo. Instalar, darle siguiente y asunto resuelto. Y se instala. Yo no lo voy a instalar porque no lo necesito, ¿no? Pero se puede descargar de acá la versión. Si que quiero otro tipo de versión que no sea la 3.10.2, pues puedo buscarla sin ningún tipo de problema. Aquí están, por ejemplo, la 3.11, la 3.10.2 y así sucesivamente podemos nosotros encontrar otros tipos de versiones aquí en el sitio oficial de Python. Algo interesante es que yo aquí mismo, fíjate, aquí dentro del sitio oficial de Python ya yo puedo trabajar con un intérprete de Python. O sea, yo le doy aquí a ese botón que ustedes vieron acá, pues automáticamente se me abre una consola donde ya yo puedo trabajar con Python sin ningún tipo de problema. Cuando tú lo instalas, cuando tú te lo descargas y lo instalas, pues simplemente con acceder aquí a cargar la consola de Windows, o sea, esta parte y colocando simplemente la palabra Python, automáticamente le da Enter. Yo aquí no lo tengo instalado, si le doy Enter, claro, no me va a salir otra cosa. Creo que sí lo tengo instalado, así lo tengo instalado. Vean que pensé que no lo había instalado, ¿no? Miren, por ejemplo, ya yo tengo esta consola que está acá y miren aquí la consola que se me despliega dentro de lo que es el sitio de Python específicamente, ¿no? Y ya aquí yo puedo simplemente pues trabajar con Python sin ningún tipo y establecer mi primer hola mundo, el famoso hola mundo, ¿no? Y ya yo le doy enter y automáticamente aquí me aparece hello world, ¿no? O el hola mundo, lo que tú pongas sin ningún tipo de problema, ¿no? Y claro, esto ya yo lo puedo trabajar. O sea que para yo probar cositas, pues yo puedo utilizar este escenario, incluso puedo utilizar este escenario que nosotros estamos viendo acá. Yo estoy utilizando una función print donde estoy poniendo hola mundo, ¿no? Hola mundo, y claro, si yo le doy, pues me responde el hola mundo igual de la misma manera. Puedo salir con esta función, ¿no? De quit, pues sí, listo, yo puedo salir de este escenario de Python, ¿no? Eso es una vía en la cual yo puedo usar para trabajar sin ningún tipo de problemática. Y claro, hay otra forma, esto me molesta aquí, ya. Hay otras formas, por ejemplo, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, quién fue el creador de Python. Bueno, veamos, esto es algo interesante, ¿no? Python, se puede pensar de que Python pues, es en honor a algún tipo de reptil o algo por el estilo, pero no es así. En este caso, Python fue creado por... hay toda una historia detrás de Python como tal, del creador de Python, se llama Guido van Rossum, hay una historia sobre eso.
Y evidentemente es un lenguaje que no nace específicamente para representar un reptil o algo por el estilo, sino que este señor Guido Van Rossum era una persona muy fanático a los humoristas británicos, un grupo de comedia, diríamos, que se llamaba Monty Python y que él pues lo puso en honor a ello, ¿no? Esa historia es muy bonita que se puede buscar. Aquí también, pues en instalación de Python, pues vamos a poder encontrar toda la documentación relacionada con ella, con un tutorial básico incluso para lo que es Python, que se puede acceder sin ningún tipo de problema. Y claro, hay otras cuestiones interesantes que ustedes pueden ir explorando en ese sentido. Yo les voy a dejar todo lo que vamos a ver y muchas cosas que quizás no dé tiempo poderlo ver en este webinar. Eso lo voy a dejar, lo voy a compartir con ustedes para que un cuaderno completo con todo eso. Para todo el que me deje su correo electrónico en el chat, pues yo le voy a compartir esto que nosotros vamos a ver hoy y otras cosas que quizás no alcancen por el tiempo, ¿no? Hay otros entornos de trabajo online, totalmente online, dentro que se puede trabajar con Python, y uno de ellos precisamente es el Jupyter. Bueno, hay algo que se llama Anaconda, que voy a hablar después, pero el Jupyter, por ejemplo, ¿qué es? El Jupyter viene siendo una aplicación que de cierta manera puedes hacer un trabajo de manera online o lo puedes instalar dentro de tu ordenador y trabajar dentro de ello. Es un paquete completo para lo que es la analítica de datos. Aquí vemos una representación gráfica de lo que es Jupyter como tal, que es muy bueno para hacer análisis de datos, para hacer pruebas, porque es sobre web completamente. No tengo que instalar Python en mi computadora, no me hace falta, y yo puedo simplemente trabajar sobre la base de la utilización de lo que me presta la red específicamente. Y dentro de ello está precisamente esto de Jupyter Lab, y también está por acá el Jupyter Notebook. Hay una diferencia entre ambos. Este es mucho más completo, es un laboratorio completo de Jupyter. Y evidentemente este es un poco más escueto. Por favor, apaguen el micrófono, por favor, apaguen el micrófono. Y este Jupyter Notebook, yo aquí mismo en el sitio web de Jupyter Notebook, por favor, apaguen el micrófono. Puedo entrar ahí, a ese escenario. Y aquí, por ejemplo, puedo decirle Jupyter Notebook o Jupyter Lab. Yo puedo entrar sin ningún tipo de problema a este entorno de trabajo de análisis de datos con Python específicamente. Es muy bueno, excelente, ¿no? No es el que yo uso, pero es muy bueno. Ya vamos a ver que cuando se cargue completamente, ustedes van a poder apreciar, por ejemplo, que hay un entorno de trabajo acá que se llama, que incluso que te permite registrarte para tú poder acceder y que puedas guardar tus cuadernos y demás. Y aquí se le va a mostrar, pues claro, un grupo de información interesante dentro de lo que cabe a lo que es Jupyter Notebook específicamente, pero también, no sé, yo puedo, vamos a cortar acá y vamos a empezar de cero. Yo puedo establecer algún tipo de ya codificación dentro de ello. Por ejemplo, voy a hacer el mismo Hola Mundo, y aquí voy a poner, por ejemplo, Hola Mundo, ¿no? Y aquí le voy a dar Control Enter y ya aquí se me imprime ese resultado, ¿no? Y algo interesante aquí, bueno, ya estoy utilizando aquí una función que se llama print, que es para imprimir resultados, para imprimir texto, variables, etcétera, contenido de variables y demás, dentro de algún tipo de análisis que yo esté realizando. Y yo puedo, evidentemente, hacer muchos trabajos relacionados con lo que es análisis de datos utilizando esta herramienta de Jupyter Notebook específicamente, o Jupyter Lab también. Se pueden utilizar cualquiera de los dos en ese sentido, que me va a servir como quiera que sea, ¿no? Eso es una herramienta online muy buena, la recomiendo, muy buena. Esta herramienta, claro, está dentro también de lo que es Anaconda. Anaconda, ¿qué cosa es? Anaconda es un escenario completo de lo que es análisis de datos. Es un paquete completo de análisis de datos, muy bueno, poderoso, ¿no? Y se puede descargar directamente acá del sitio oficial que dice Anaconda, ¿no? Y aquí pues hay muchas herramientas. Spider, por ejemplo, que es una herramienta para codificación y análisis ya a nivel de código. Está Jupyter, véanlo por acá. Está SciPy, son paquetes, módulos que están dentro de Python para hacer análisis científico. Está la librería de NumPy, excelente librería que vamos a ver para lo que es análisis de datos. Pandas, extremadamente buena para lo que es análisis de datos.
PyTorch, TensorFlow, que es una librería de conjunto con Keras, es una librería de Machine Learning muy poderosa, muy buenas para poder trabajar cualquier cosa que yo vaya a realizar. Bueno, yo puedo descargarme igual de la misma manera, es un paquete completo que tiene muchas cosas, se me están quedando algunas por acá, hay muchas, por ejemplo el Orange, que es para de cierta manera hacer análisis aplicando redes neuronales y cosas por el estilo. Bueno, ahí pueden incursionar en ese mundo, descargándolo, probándolo, etcétera, ¿no? En ese sentido. Y bueno, voy a ir acá nuevamente, voy a cerrar, voy a venir acá, y el último que es Kaggle, ¿no? Esto es algo genial, pertenece a Google, creo que todo lo que Google ha hecho son cosas muy buenas, ¿no? Y, por ejemplo, bueno, vamos a poner por acá, ¿cómo se va esto para arriba? Vamos a ver rápidamente, por acá voy a ir a venir aquí, ¿no? Vamos a poner aquí rápidamente, voy a decir qué es Kaggle, para que ustedes tengan una idea, ¿no? De qué cosa es Kaggle, ¿no? Vamos a darle, a ver dónde está. Bueno, pongamos aquí mismo, ¿no? Este mismo, ¿no? ¿Qué cosa es Kaggle? O Kaggle, o como ustedes quieran llamarlo, da lo mismo, ¿no? La idea es esta, ¿no? ¿Qué es? Ya es una plataforma web que reúne la comunidad de Data Science más grande del mundo, con más de 536.000 miembros activos de 194 países. Recibe más de 150.000 publicaciones por mes, etcétera, 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 etcétera. Hay muchas cosas dentro de Kaggle que le pueden servir a mí, como yo quiero meterme en el mundo de la ciencia de datos, pues esto es un lugar que no puede faltar. Es una herramienta que no te puede faltar. ¿Por qué? Porque esto te va a permitir a ti pues compartir, pues establecer problemas para que una comunidad pueda trabajar en dirección a solventar tus problemas. Tiene una enorme cantidad de datasets. ¿Qué cosas son los datasets? Vamos a decir, son datos formateados para yo poder procesar esos datos. Los datasets, por ejemplo, si queremos buscar algún tipo de dataset específicamente, yo puedo simplemente buscar aquí, digo, bueno, yo quiero buscar algo sobre COVID, ¿no? Y bueno, automáticamente me aparece aquí el dataset de COVID, del COVID, ¿no? Y yo entro acá, voy aquí a maximizar, por favor, y veo aquí, por ejemplo, toda la información de ese dataset de COVID-19, ¿ya? Y puedo descargarme ese dataset y claro, aquí ese dataset me va a decir por cuántos archivos puedo descargarme en .csv. La mayoría de los datasets que están acá son en .csv por el peso que se puede guardar con ese tipo de formato y la posibilidad grande que tiene ese tipo de formato CSV. Aquí tenemos Country-Wise Layers, en este caso. Yo puedo descargarlo completo o algo muy interesante, si yo quiero hacer un análisis en el 2020 o 2019, creo que es sí, 2019 me parece que es, los contagiados a nivel mundial, etcétera, todo eso está ahí, ¿no? Y yo quiero hacer un análisis de eso o algún tipo de visualización de datos sobre eso, pues yo pues simplemente accediendo donde dice New Notebook, ya pues yo entro acá a New Notebook o a nuevo cuaderno, vamos a llamarle de esa manera, pues automáticamente yo entro en un entorno de trabajo para ya procesar información sobre lo que es este CSV que estamos viendo. Algo importante que tenemos acá, que lo vamos a ir trabajando, es esto que está aquí. Esto lo que me genera es una máquina virtual donde me pone un procesador, donde me pone memoria y me pone espacio en un disco duro virtual para que yo procese y guarde toda esa información. Entonces es muy bueno porque no tengo que instalar absolutamente nada en la computadora. Simplemente yo lo que voy a hacer es utilizar los recursos online. Ese procesamiento no se está haciendo en mi computadora, se está haciendo en un recurso virtual online. Entonces, claro, evidentemente eso me da muchas ventajas en ese sentido, ¿no? No tengo que consumir recursos de la computadora. Yo aquí le doy a ejecutar y automáticamente esto se inicia el procesamiento de este tipo de información. ¿Qué me está apuntando a qué? Me está apuntando a este CSV que yo acabo de, ¿cómo se llama? El CSV que acabo de ver del COVID específicamente, ¿no? Y claro, él arranca, ven que aquí dice disco duro, HDD, aquí dice un CPU y aquí dice una RAM, virtual totalmente. Y ese procesamiento que está aquí, este código por defecto ya está ahí.
Entonces ya yo puedo empezar a trabajar con, si quiero meterle algún tipo de código para procesar algún tipo de información, lo puedo hacer. Voy a copiar esto de acá, mientras, para yo demostrarle. Entonces aquí yo puedo insertar un texto con esto, o simplemente ya puedo meterle algún tipo de código a este asunto. Bueno, yo puedo poner acá, no sé, df va a ser igual, en este caso, a pd.dataframe, y en este caso le voy a poner aquí esto. Veamos si todo aquí me genera. Bueno, esto es la idea de esto. ¿Qué cosa es? Es yo poder decirle a lo que es el, ¿cómo se llama? A lo que es este archivo CSV, pues darle de cierta manera una interpretación guardándole en una variable específica. Ya, aquí me generó un pequeño error, no sé por qué, pero darle de cierta manera una interpretación, guardarlo en una variable y poder hacer algún tipo de datos, análisis de datos sobre ese dataset que yo estoy analizando, que se llama COVID-19 Clean Complete, ¿no? Y evidentemente ahí me va a dar la posibilidad de yo poder ir trabajando sobre esa estructura de datos que se va formando a partir de este CSV. Eso lo voy a demostrar más adelante, no se preocupen con el otro que yo estoy utilizando, ¿no? Y bueno, esto es muy importante para yo poder trabajar en ese escenario. Ya, otra herramienta sumamente importante que yo puedo usar es el Google Colaboratory, ¿no? Si ponemos acá Google Colaboratory, ¿ya? Y le doy un enter, automáticamente me va a aparecer por acá resetgoogle.com. Igual es una herramienta de Google muy poderosa, muy buena, que me va a permitir a mí yo hacer análisis de datos dentro de lo que es dentro de un entorno web específicamente, y es muy bueno en ese sentido, ¿no? Y claro, eso me brinda muchas posibilidades. Si yo vengo por acá y ya le doy por acá más app de Google, pues aquí yo le pongo Colaboratory, ¿no? Y le doy un enter y me va a aparecer automáticamente. O sea, él se instala dentro del Drive de Google, ¿ya? Este paquete como tal. Ya yo lo tengo instalado, pero si usted no lo tiene instalado, simplemente le va a dar aquí instalar y se le instala. Y una vez que se le instala, pues él te va a generar algún tipo de carpeta dentro de lo que es tu Google Drive. Como esta carpeta se llama Colab Notebook, y aquí adentro pues te coloca todo lo que tú generas a partir de lo que es el Google Colaboratory. Y no es más que si usted quiere abrir un nuevo documento, lo único que tiene que decir allá nuevo, y ir donde dice más, y aquí va a aparecer Google Colaboratory. Así de simple. Nada del otro mundo, no tengo que instalar absolutamente nada en la computadora, puedo trabajar directamente ahí sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de dificultad, ¿no? Y claro, eso me va a dar muchas posibilidades de procesamiento, ¿no? Bueno, aquí lo tenemos, ya voy a que yo lo tenía preparado. Y vean que aquí igual de la misma manera tenemos algo por acá arriba que dice conectar, ¿ya? Y bueno, comentar, compartir, algo muy bueno es que puedo compartir todos los cuadernos de trabajo que yo utilicé con lenguaje Python y de análisis de datos con cualquier persona en el mundo, siempre y cuando tenga una cuenta de correo, sin ningún tipo de problema. Igual tiene un grupo de menús por acá que ustedes van a poder trabajar o ver cuáles son sus especificaciones, ¿no? Y aquí si le damos, dice conectarse a un entorno de ejecución. Si yo lo doy conectar, aquí van viendo que dicen conectándose, ahí también van a ir viendo de que va a aparecer una RAM y un disco, ¿no? O sea, también de cierta manera me da la posibilidad de procesar virtualmente y no utilizar los recursos locales de mi computadora. Claro está, eso me da muchas ventajas. Le hablo rápido de estas cosas para entrar en otras cuestiones importantes como lenguaje de lo que es Python como tal, ¿no? Cosas importantes para la analítica de datos, o sea, Python orientado a la analítica de datos, es precisamente los distintos operadores con los cuales se maneja Python, o sea, operadores para lo que es el análisis de datos, que eso hay que conocerlo, porque si no, pues evidentemente nosotros no vamos a poder trabajar adecuadamente. Operadores que pueden ser aritméticos, ya, operadores, vamos a poner aquí operadores aritméticos. Aritméticos que ustedes lo conocen, estoy convencido de eso, ¿no? Esos operadores aritméticos van a ser el signo de más para lo que es suma. Voy a poner acá, perdón, vamos a ponerlo así para que se pueda, vamos a insertarlo como texto,
y acá nosotros le vamos a poner a esto, ¿no?, el signo de más para cuando es la suma, la resta, ¿no?, negativo, valores negativos, igual, valores negativos, ¿no?, división, lo que ustedes conocen ya, en este caso división entera. Ya vamos a ver los ejemplos, no se preocupen, ¿no? Vamos a ver aquí multiplicación, en este caso, aquí tenemos multiplicación, acá nosotros tenemos también lo que es exponenciales, ¿no? Tenemos por acá el módulo también, ¿no? Todo eso son, en Python nosotros lo utilizamos como operadores aritméticos, ¿no? La suma, ya yo puedo sumar directamente 2 más 2, ¿no? Y automáticamente Python, aquí se puede ejecutar dándole clic acá o control enter, ya automáticamente yo lo puedo ejecutar. Igual puedo poner 5 menos 3 y ya él me va dando resultado en ese sentido, ¿no? Me va dando resultado en ese sentido. Vamos a ver aquí específicamente lo que es la división y la división entera. Vamos a ver un ejemplo de una división. Voy a decir que esto 12 entre 5, 12.5, vamos a ponerle 12.5 entre 2. Vamos a ver que esto me da 6,25. Si yo le pongo aquí una división entera, yo le doy enter y aquí me va a dar que es 6. O sea, es la diferencia entre división entera y división. Ya uno me da exactamente con todos los decimales y la división entera lo que me está dando exactamente es un valor, bueno, no voy a decir entero, pero un valor cerrado, vamos a llamarle así de esa manera. Otra cuestión importante acá es que el exponencial, pues, voy a poner un valor acá exponencial de 2 elevado a la 3 específicamente, ¿no? Entonces acá yo puedo simplemente elevar al cubo, al cuadrado, a lo que el valor que sea sin ningún tipo de problema, y eso lo hace a través de este exponencial que está acá, ¿no?, de ese tipo de operador aritmético específicamente. Hay otro tipo de operadores que son los relacionales dentro de Python, y esos operadores relacionales van a ser aquellos operadores que de cierta manera pues me van a servir a mí para yo establecer niveles de igualdad, ¿no?, niveles de igualdad. También este otro que se llama distinto que, igual, mayor que, menor que, ustedes ya conocen esto, mayor igual que, menor igual que, ¿no? Todos esos son operadores relacionales que se utilizan también dentro de Python. Y hay otro tipo de operador que se llaman operadores lógicos, ¿no? Operadores lógicos que van a ser aquellos operadores que van a establecer un condicional. Por ejemplo, aquí está AND, que significa y, ¿verdad? OR, que significa o, y XOR, que en este caso significa o excluyente, ¿no? Bueno, esos son operadores que también se utilizan, que son muy importantes a la hora de yo trabajar en ese sentido, ¿no? Y a la hora de yo hacer cualquier tipo de análisis dentro de Python, ¿ya? Ahí, pues claro, hay muchas cosas más por detrás de eso. Importante para yo poder trabajar con Python orientado a lo que es análisis de datos es precisamente los tipos de datos. Eso es muy importante, los tipos de datos dentro de Python, ¿no? Voy a mencionar lo más básico porque hay muchos más. Está en este caso lo que son las listas. Las listas son las tuplas, los diccionarios, ¿ya? Están los tipos enteros, ¿ya? Enteros. Están los str, que son los string o cadena, ¿ya? Están, en este caso se me quedan los booleanos, ya, que es true y false, ya, perdón, aquí es booleanos, ya. Están los de puntos flotantes o float, ¿no? Ya, que también, ya, y evidentemente, por ejemplo de esto es 6.5, es el de punto flotante,
los booleanos ya saben cuáles son los true, en este caso true y false. Hay otros que son los string, que son de cadena, que puede ser cualquier tipo de texto, ¿no? Los enteros, voy a poner aquí un ejemplo. Los diccionarios son cuestiones. Por favor, apaga el micrófono, mi amigo, por favor. Los diccionarios, que son muy importantes para trabajar a la hora de análisis de datos, son geniales, lo vamos a ver más adelante. Los diccionarios y la lista son una de las cosas que más se emplean en lo que es la analítica de datos, por las posibilidades que tienen de que son, en este caso, mutables, y en este caso las tuplas no son mutables. ¿Qué quiere decir mutable e inmutable? Es que yo, una vez que lo declaro, pues puedo hacer modificaciones dentro de ellos. O sea, puedo agregar nuevos valores, modificar algún valor o eliminar algún tipo de valor dentro de lo que son los diccionarios y las listas. Pero no así para el caso de las tuplas. Las tuplas la declaro y evidentemente no puedo hacerle ningún tipo de modificación en ese sentido, ¿no? En el caso de las listas, ¿cómo vamos a identificar que es una lista? Por lo general porque está compuesta por corchete. Las tuplas porque está compuesta por paréntesis, y los diccionarios porque está compuesta por llaves específicas. O sea, algunos datos que le van a servir más que todo a la hora de yo poder trabajar en ese sentido, ¿no? Pongamos un ejemplo rápido para ver qué son las listas, que son las tuplas y demás. Por ejemplo, una lista, voy a poner aquí, esta es una lista 1, ya que va a ser igual en este caso. Como le decía, si es una lista, yo tengo que identificar claramente de que esa lista va a ser con corchete. Declaro esa lista y le voy a decir que esa lista va a estar compuesta por 1, 2,3,4,5,6, y eso simplemente es una lista, ¿ya? Está compuesto por un conjunto de valores. Voy a poner una lista 2 que va a ser igual, en este caso, por conjuntos numéricos, ya como lo están viendo acá, uno de otros son enteros, tipo de datos enteros, pero puedo poner también números decimales sin ningún tipo de problema, y ya lo que estoy haciendo es diciéndole que estoy trabajando, vaya, automáticamente Python interpreta de que yo lo estoy declarando como un float, en este caso como un decimal, como de punto flotante. O sea, yo no tengo que decirle este tipo de dato es de punto flotante, él lo interpreta automáticamente. Este es un dato que es de tipo entero, tampoco, porque él lo interpreta automáticamente. Vamos a ponerle aquí, por ejemplo, una cadena. Yo voy a ponerle, esto es un texto 1, y le voy a dar Enter. Y se da cuenta que yo puedo ingresar dentro de esa lista lo mismo que valores enteros, o sea, tipo de datos enteros, que de puntos flotantes o decimales, que de tipo de cadena. O sea, sin ningún tipo de problema, eso puede ir dentro de una lista, ¿ya? Ahora, hay muchas formas de yo poder declarar. Por ejemplo, yo puedo declarar una lista. Vamos a poner aquí una lista 2 rápido para que el tiempo me alcance. Voy a hacer una lista que le voy a decir aquí, no sé, voy a ponerle aquí el febrero, ¿ya? Febrero, y en este caso siempre todos los elementos de una lista se van a separar por coma, y febrero, hoy estamos a 4 de febrero, y del año voy a poner acá año, ¿ya? Y por acá voy a poner 2022, ¿no? ¿Listo? Pues aquí tengo yo la lista número 2, y yo simplemente quiero visualizar lista número 2, yo le doy un Enter y automáticamente me sale la lista de febrero 4, año 2022. Pero algo interesante es que yo puedo recorrer esa lista utilizando los índices. Ya, yo le pongo a esa lista el índice 0 y le doy un Enter, y automáticamente me sale aquí el mes de febrero. Bueno, ya sabemos que los índices, todos aquellos que de cierta manera pues han trabajado en este mundo de la programación, pues nos percatamos que de una lista, de un arreglo, un array o algo por el estilo, por lo general el índice 0, todas estas inician con el índice 0, y el índice 0 es el primer elemento de esa lista. Ese sería el número 0, el número 1, el 2, el 3. Si yo aquí le cambio y le pongo el 3, pues le doy Enter, automáticamente me sale el número 2022. Y si le doy aquí 4 y le doy Enter, pues claro, ahí me va a generar un error donde va a decir que está fuera de rango esa lista, porque llega hasta el número 3, 0, 1, 2 y 3, ¿no? Y claro, aquí le pongo 3, y ahí sí no hay ningún tipo de problema en ese sentido. Bueno, esas son algunas cosas que yo puedo declarar como lista. Están las tuplas, vamos a ver,
Ya igual voy a poner aquí mi tupla y va a ser igual en este caso a 1,2,3,4,5. Le doy un enter y automáticamente pongo aquí print mi tupla y le doy enter y automáticamente se me imprime. Entonces después vamos a ver que en esta lista yo puedo agregar, quitar nuevos elementos, sin embargo aquí en tupla yo no puedo hacer eso. Y por último el diccionario, que es lo que quería mostrarle, te voy a poner mi diccionario, ¿no? Va a ser igual en este caso, declaro con llave y le voy a decir, el diccionario tiene una peculiaridad y es que esto lo que me va a establecer a mí es una relación de clave-valor, ya separado por dos puntos. ¿Ya? Y entonces, claro, yo aquí en este diccionario le voy a decir, voy a poner rápidamente que se va a llamar la clave nombre y en este caso voy a poner el nombre como Gustavo. Y voy a declarar otra clave acá que se va a llamar edad, ¿no? Y el valor va a ser en este caso de 49. Y voy a poner por acá año de nacimiento, por ejemplo, año de nacimiento, voy a ponerlo así de esa manera para andar más rápido, año, nacimiento, y el valor que le vamos a dar acá va a ser 1972, ¿no? Ya, entonces aquí tengo yo mi diccionario, ¿no? Ahí tengo yo mi diccionario establecido con claves y valores, que claves pueden ser tipos de datos string, puede ser de datos enteros, datos decimales, puede ser cualquier tipo de datos que yo quiera dar. Ya vemos aquí entero, ya vemos acá igual uno entero, igual aquí puede ser 49 puntos y ya estamos estableciendo que en este caso un tipo de dato de punto flotante o float específicamente. Y lo más interesante de todo esto es que yo puedo decirle mi diccionario, ¿no? Mi diccionario puedo decirle que, no sé, vamos a ver, perdón, aquí ya no le pongo, si yo le pongo por ejemplo que me muestre el índice 0, yo lo ejecuto eso, pues él me va a dar aquí un error. ¿Por qué? Porque es una relación de clave-valor, ya él tiene contenido ahí que me puede brindar. Por tanto, yo aquí lo que tengo que darle es, dime, qué cosa, que en este diccionario, qué clave contiene, perdón, qué valor contiene la clave nombre. Y yo le doy un enter y automáticamente él me dice, bueno, es Gustavo lo que está dentro como valor dentro de esta clave. Y así sucesivamente, ¿no? También hay otro tipo de dato importante dentro de Python que es importante trabajarlo, que son los tipos de datos de rango, ¿no? Datos de rango, o en este caso, range, ¿no? Muy importante, ¿por qué? Porque a la hora de yo trabajar con esto para lo que es establecer ciclos, etcétera, pues me va a servir, ¿no? Yo voy a decir en este caso que X va a ser igual, en este caso al rango de 10, ¿no? ¿Ya? Y yo le voy a dar aquí abajo y le voy a dar enter y automáticamente me dice que este rango está entre 0 o desde 0 a 10. Es importante que yo, para poder ver los contenidos de ese rango, yo debo de convertirlo en una lista. Lista X va a ser igual a list, voy a utilizar la función list y le voy a decir que me convierte ese rango en una lista. Y después lo que voy a hacer es mostrar esa lista. Y automáticamente me sale la lista del 0 hasta el 9. Son 10 valores que hay contando el 0 específicamente. Ese es otro tipo de dato que se utiliza mucho y muy bueno a la hora de yo trabajarlo, porque me va a dar la posibilidad de establecer, usarlo dentro de ciclo for específicamente o en otros tipos de trabajo, ¿no? Por favor, el que tiene el micrófono encendido, por favor, apáguelo. Y en ese sentido vamos a ver otro tipo de datos que son los conjuntos, ¿no? Los conjuntos, vamos a poner por acá, conjuntos, y estos conjuntos pues yo lo puedo declarar también como si fuera un diccionario, pero no con clave y valor, sino con valores específicos dentro de ello. Yo puedo poner un conjunto que sea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 5, 4, por ejemplo, y 8, ¿no? Y yo le doy C por acá y le doy Enter y automáticamente noten algo aquí interesante, y es que este conjunto yo pongo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 5, 4, 8, y sin embargo cuando le doy que me devuelva el resultado de C,
que es donde se está guardando este conjunto, automáticamente aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Si notan, aquí se han eliminado los valores que están repetidos. O sea, aquí hay un 6, sin embargo, hay dos 6 aquí, sin embargo, aquí nada más hay un solo 6. Y aquí hay un 5, dos 5, y sin embargo, aquí solamente él me muestra un solo 5, ¿no? Así también para el caso de cualquier otro escenario, en este caso es con un número, pero puede establecer un conjunto utilizando la función set específicamente, y ese set, pues yo voy a ponerle, no sé, hola pitonista, ¿no? Y acá voy a poner A, perdón, y acá voy a poner A. Bueno, automáticamente él me establece, me desarticula esa palabra que usted está viendo acá, que puse hola pitonista, bueno, voy a ponerle acá así, y él lo separa totalmente y me elimina incluso las palabras, las letras que están repetidas. O sea, veo aquí la A, pues me la puse una sola vez y así sucede. Esto es el trabajo con conjunto, que también es muy interesante trabajar con conjunto dentro de lo que es Python orientado al análisis de datos. Otra cuestión importante dentro de Python para trabajar con analítica de datos son las variables, ¿no? Las variables, importante acá en las variables, bueno, y dicho sea de paso, para yo insertar un comentario dentro del código es utilizando la almohadilla, en este caso el signo de números, específicamente cuando es una sola línea. Cuando son varias líneas se puede utilizar 3 veces lo que es, ¿cómo se llama? Las comillas, ¿no? Y ya yo aquí puedo escribir sin ningún tipo de problema, lo toma como un comentario dentro del código, ¿no? Entonces, ya para darle ese tip, ¿no? Entonces, las variables, importante aquí es, en el caso de las variables, es que nunca pueden iniciar con un número, ¿no? Nunca pueden iniciar con un número. No pueden en este caso usar palabras reservadas, como por ejemplo for, como por ejemplo true, como por ejemplo false, como por ejemplo and. Esas palabras que son reservadas del lenguaje, pues evidentemente no se pueden utilizar para lo que es la declaración de variables dentro de Python. ¿De acuerdo? Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Se puede utilizar cualquier tipo de nomenclatura. Hay una nomenclatura que a mí me gusta usar mucho, que se llama camel case, que se inicia, por ejemplo, voy a poner una variable que se va a llamar my variable, yo le voy a poner my variable. Entonces esta nomenclatura se llama camel case, y esa nomenclatura te va a permitir pues tú declarar una palabra como variable siempre iniciando con minúscula, y cuando va a empatar con otra variable, pues, con otra palabra, perdón, pues simplemente se pone la letra mayúscula de esa palabra y listo. Así tú puedes poner una variable sin ningún tipo de problema, igual una variable número 2, etcétera. O hay personas que también lo separan por guión bajo y le terminan con un número. Bueno, eso puede ser. Lo que no puede empezar es con número ni nada por el estilo. Por ahí va la cuestión relacionado con eso. Y el tipo de datos que van a contener la variable es de todos los tipos, ya sea de tipo entero, ya sea de tipo de punto flotante, ya sea de tipo de cadena, string, ya sea de números complejos, como quiera que sea. Él va a asimilar automáticamente de tipado, por eso decía de tipado dinámico, porque automáticamente él va a interpretar de que es un tipo de dato entero lo que se está metiendo dentro de lo que tú estás haciendo. Si yo digo aquí, por ejemplo, voy a hacer esto, ¿no? Voy a imprimir esta variable, el contenido de esta variable, ¿ya? Y aquí aparece, si usted lo ve, ya yo lo doy, y le doy enter, y automáticamente me dice que es 2. Pero si yo le pongo aquí 2 puntos, automáticamente me va a decir 2.0. Ya ahí interpretó rápidamente de que yo estoy trabajando con decimales o puntos flotantes, o float específicamente. Y claro, evidentemente él ya lo interpretó y me devuelve el resultado en ese sentido, ¿no? Igual yo puedo trabajar esto como un tipo string, y en este caso me va a decir, me imprime el 2, pero lo está interpretando como un str, un string, un valor de cadena específicamente, un texto como tal. Bueno, ahí también importante en este sentido son las estructuras de control que se pueden trabajar dentro de Python, ¿ya? Y las estructuras de control, voy a poner acá estructuras
Son muy útiles, ustedes saben que son muy útiles trabajar con estructura de control. Perdón, voy a hacerlo con forma de texto, ¿no? Y acá pongo esto, perdón, voy a copiar de acá, ya. Están las estructuras de control. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo en este caso este tipo de estructura, ¿ya? Estos son estructuras de control, ¿no? Estructuras de control, que son muy útiles también, ¿ya? Son condicionales, llamándolo de otra manera, o sea, condicionales. El básico es este que está aquí. Si condición 1 se cumple, pues listo, pues se ejecuta el bloque número 1 de instrucciones, código que yo esté trabajando. Pero ven aquí que hay algo muy interesante, que es 2 puntos. O sea, aquí en el Python, para yo decirle esto, no sé, si condición 1, ¿ya? Si condición 1 se cumple, entonces, y le doy Enter, automáticamente, voy a poner cualquier cosa aquí, ¿no? Automáticamente pongo los 2 puntos y le doy Enter y automáticamente vean que aquí se genera una sangría. Hay muchas literaturas que le llaman indentación, ¿ya? Pues Python trabaja con eso, o sea, Python trabaja con esa sangría. Él lo que está interpretando automáticamente aquí es que vamos a decir, este bloque, vamos a ponerle bloque, ¿ya? Para hacerlo como debe ser, bloque 1, es lo que está diciendo, que este bloque que está aquí pertenece a este primer condicional o a esta estructura de control que yo estoy poniendo acá. Lo que está diciendo es simplemente que si se cumple la condición número 1, se va a ejecutar el bloque número 1. Ese es el básico. Pero puedo trabajar otros en dependencia del análisis o el trabajo, o el proceso o el problema que yo esté resolviendo. Puedo trabajar con la instrucción o la estructura elif. Hay en otros lenguajes que se llama else if. Hay otros lenguajes que se dice de otra manera. Pero aquí se dice elif. Eso quiere decir, si se cumple la condición 1, bloque 1. Pero si no se cumplió la condición 1, entonces si se cumple la condición número 2, pues se ejecuta el bloque número 2. Si no, pues se cumple, si no se cumple ninguna de las 2 condiciones, pues se ejecuta entonces el bloque 3. Así funciona la estructura de control, muy buena en ese sentido. Veamos un ejemplo rápido. Ya yo lo tengo preparado acá para no tenerlo que teclear, porque si no nos vamos a demorar un poquito más. Este ejemplo que está acá, yo lo que estoy aquí es declarando una variable que se llama edad y estoy utilizando una función que se llama input, que es para introducir datos al ordenador de manera automática a través del teclado, y me lo va a pedir, en este caso el texto que me va a aparecer es decir cuántos años tienes, ¿ya? Y esto va a ser una variable, un dato de tipo entero, y me lo va a guardar en la variable edad, ¿ya? Y aquí voy a establecer un condicional de que si edad es mayor a 0, pues me va a decir, ¿sabe qué? No se puede meter una edad negativa. Y si es edad menor que 18, pues tampoco, en este caso, me va a decir usted es menor de edad. Y si no, pues entonces usted es mayor de edad. Si yo ejecuto eso, pues simplemente me va a decir, si yo le pongo -1, pues vamos a poner primero, pues me va a decir, no se puede tener una edad negativa. Si vuelvo a ejecutar acá arriba y le digo, yo tengo 5 años, y le doy Enter, dice usted es menor de edad. Y si yo le doy acá y le digo yo tengo 25 años y le doy Enter, automáticamente dice es usted mayor de edad. Pues esto es un pequeño ejemplo muy rápido. También se trabaja la parte de el ciclo, los bucles for, ya que también son muy utilizados. Algo muy interesante a la hora de yo utilizar esto de los ciclos for es que no es como otro lenguaje. Miren este ejemplo que le estoy poniendo por acá. Voy a inicio, imprimo una palabra que se vaya al comienzo y voy a empezar un ciclo for. Vean que digo for i, ya, la variable que siempre se ha utilizado, pero puede ser cualquiera, ¿en qué? En una lista, si se acuerdan, ¿no? En una lista. La lista está compuesta por Quito, por Ambato, 2 tipos string y un entero que se llama 27. Vean, y luego voy a imprimir, ya, con esta función de print, voy a imprimir hola, ahora sí i vale el valor de i que tome en este caso. Va a tomar Quito, después va a tomar Ambato y después va a tomar 27. Se da cuenta que a diferencia de otros lenguajes no es tan complicado, mucho más fácil, más sencillo. Pues no anda identificando de que pues, si no puse una variable que sea de tipo entero no va a poder repetir la cantidad. No, él dice, esto es una lista que tú me estás dando, pues tranquilo, yo interpreto que tiene 3 elementos y los 3 elementos son estos, y listo, no hay más nada.
Si yo ejecuto, bueno, aquí para esto que estoy estableciendo acá es declarando una lambda, en este caso es el código que yo estoy metiendo, el valor de la variable que estoy metiendo por acá, y para poderlo meter dentro del texto que está dentro del print, pues con F yo puedo resolver ese problema. Veamos, véanlo aquí, dice comienzo hola, ahora I vale Quito, ahora I vale Bambato y ahora I vale 27. Es un ejemplo para que se den cuenta de cómo trabaja el ciclo for. Y igual en este caso, si ponemos un ejemplo, la palabra amigo, vean que yo pongo for I in amigo, dos puntos, le doy enter, aquí está la sangría que yo le decía, y voy a imprimir el valor de I. Se da cuenta que es un tipo de dato string, un tipo de dato de texto, es una palabra que dice amigo, simple y llanamente. Pues él puede trabajar sobre esa base y simplemente lo que me va a devolver es lo que yo había descrito aquí con valor de I. Y un último ejemplo es lo que yo le decía en este caso a lo que es el uso de la función range. Yo puedo decir, inicia un bucle, ¿ya? De I, cuando I tiene un rango de 0 a 10, ¿ya? Imprímeme cada valor de I. Si yo lo ejecuto, me va a imprimir esos valores sin ningún tipo de problema. También yo puedo establecer, como decía, Python tiene la posibilidad de que yo pueda trabajar con clases sin ningún tipo de problemática. Yo puedo declarar clases, ¿no? Dentro de, por las cuestiones de programación orientada a objetos me refiero, yo declaro aquí una clase que se llama persona y evidentemente le pongo dos atributos con nombre y edad, ¿no? Yo lo ejecuto, listo, no hizo nada, pero ya él guardó esa información. Y ahora en este caso, como paso número 2, bueno, yo voy a hacer aquí simplemente pues voy a crear un objeto que se llama Gustavo, que tiene 49 años, ¿no? Evidentemente en una instancia de la clase persona, en este caso clase que estoy yo declarando por acá. Y listo, eso se ejecutó sin ningún tipo de problema. Si yo quiero ver el resultado ese, pues simplemente lo imprimo, ¿no? Lo imprimo tal y como ya hemos conocido. Bueno, aquí me imprime Gustavo y aquí me imprime que la edad es de 49. Para mostrarle que también se puede hacer programación orientada a objetos sin ningún tipo de problema. También se pueden definir funciones, que es muy importante lo que son las funciones para poder de cierta manera reutilizar código cuando se repite mucho un fragmento de código específico dentro de un programa más grande, pues es mucho mejor definir funciones. Como yo lo hago con la instrucción def, y aquí voy a poner una función que se llama suma, y dos atributos, dos argumentos que se llaman n1 y n2, y lo que voy a hacer es imprimir la suma de ellos dos. Yo lo ejecuto y listo, por ahí ya yo tengo ese valor. Si yo vengo acá y en otro código, y le doy acá y le digo, llamo a la función suma y le digo 10 y 15, que son los dos valores que se van a sumar en este caso, pues me da el resultado aquí que es 25. Y yo puedo utilizar esa función suma todas las veces que yo quiera, en todos los códigos que yo quiera, y evidentemente eso me da muchas ventajas dentro del asunto. Eso es cuando ya es estático los valores que yo le voy a dar ahí. Pero si yo cojo, y en este caso yo utilizo ya la función input para entrar valores y que sea más dinámico, pues yo le digo, este es el primer valor 5 y este es el primer valor 4, y simplemente él me va a dar como resultado 9, porque estoy utilizando la función suma, pero además estoy utilizando, guardando en una variable n1 y n2, por lo que yo entre a través del teclado con la función input, declarando de que este es un tipo de dato entero lo que voy a recibir, porque la función input solamente me permite traer datos de tipo de cadena específicamente. Y yo tengo que convertirlo a tipo de dato entero para que se pueda sumar en este sentido, ¿no? Son algunos ejemplos. Algo importante también en la parte de Python orientado a lo que es análisis de datos es el uso de módulos. ¿Qué son los módulos? Los módulos vienen siendo como librería, paquetes que ya están preestablecidos. Y eso es lo bueno que tiene Python, que tiene una enorme cantidad de librerías para hacer de todo lo que usted quiera hacer en ese sentido. Entonces, eso es muy importante, ¿no? El uso de módulos, porque principalmente Python, lo fuerte, una de las cosas fuertes que él tiene es precisamente el uso de módulos dentro de lo que el trabajo que él realiza, ¿no? Y la palabra reservada que siempre se va a utilizar para yo importar un módulo determinado es la palabra import. Ya, esa es una palabra reservada. Yo le estoy diciendo en este caso a Python que yo voy a importar una librería, un módulo, un paquete que contiene
no sé, análisis de datos orientado hacia la matemática, funciones de seno, de coseno, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, ese mismo que estoy hablando se llama el módulo MAT. Es un módulo para análisis de operaciones principalmente matemáticas, ¿no? Yo puedo importar más de un módulo con una sola invocación de la instrucción import. Yo puedo decirle, impórtame el módulo MAT, impórtame el módulo sys, que es un módulo para lo que es el sistema operativo, como para trabajar con algunas instrucciones del sistema operativo, ¿no? Y vean que en el caso de, vamos a poner el ejemplo, voy a utilizar el módulo math, que es de matemática. Yo voy a decirle aquí, pues, imprímeme por favor, de ese módulo de matemáticas, pues yo quiero utilizar el seno de pi, ¿no? De un valor que tiene intrínseco sobre 2, ¿no? Que tiene en este caso. Simplemente me dice que esto es 1, ¿ya? El seno de pi sobre 2 es 1. Pero vean que yo cuando importo el módulo math de esta manera, voy a borrar aquí sys, ¿no? Porque no me interesa de momento. Math, ¿ya? Vean que yo digo, para yo poder decir específicamente que dentro de ese módulo hay una librería que se llama pip y que automáticamente vale 3,14 no sé cuánto, pues yo tengo que invocar y decir, bueno, el módulo, el nombre del módulo, ¿ya? Y dentro de ese módulo la librería específica del seno. Y dentro del módulo de math la librería específica de pi, ¿ya? Eso yo lo puedo hacer así, de esa manera, pero evidentemente también puedo yo establecer de otra forma esto. Yo puedo, simplemente aquí yo le puedo decir, ¿ya? De esta librería, ¿de dónde? De math, ¿ya? Impórtame, ¿qué cosa? Solamente lo que es el sin, y también impórtame lo que es pi. Y aquí entonces ya yo voy a decirle que me imprima, por ejemplo, simplemente en este caso, que me imprima que lo que es el seno de pi sobre 2, ¿no? De pi sobre 2, ¿ya? Y yo le doy enter y me sale. ¿Ven que hay una diferencia? Esto que estamos diciendo nosotros aquí en esta parte es diciéndole, de este módulo que se llama math, impórtame solamente la librería de seno y la librería que está relacionada con pi. Y ahí no tengo que decirle entonces math.sino ni nada por el estilo, sino que ya eso es una ventaja de yo poder trabajar así, incluso me optimiza mucho más la memoria para trabajar en ese sentido. Cuando hay alto procesamiento, pues hay que optimizar lo que más se pueda, y en este caso es una forma de yo optimizar. Y otra forma de yo poder importar específicamente librería dentro de módulos específicos que se me pueden presentar en este caso, ¿no? También yo puedo decirle en este caso que me importe, ¿no? de math, ¿no? Que me importe de math, que me importe, ¿ya? Que me importe todo. ¿Cómo yo le voy a decir que me importe toda la librería que compone math? Es precisamente utilizando en este caso el asterisk o el asterisco específicamente, ¿no? Vamos a poner aquí, por ejemplo, a ver si esto funciona. Yo creo que sí, veamos, ¿no? Veamos. Vean aquí, por ejemplo, yo le pongo la función dir math, lo que me va a decir es todas las librerías que están implícitas dentro. Vean que aquí está pi, como decía, aquí está seno, la raíz cuadrada, la tangente, bueno, hay muchas cosas acá, ¿no? El coseno, etcétera, etcétera, arco tangente, etcétera. Todo eso es para trabajar con matemáticas, trigonometrías y cosas por el estilo que le puede servir a cualquiera de ustedes. Yo le estoy diciendo que de esa librería, de este módulo, me importe todas las librerías que están asociadas con ella, ¿no? Y con asterisco en este caso. Otra cosa importante que yo puedo hacer dentro de la importación de módulos es decir, import, por ejemplo, math como m. ¿Listo? Perdón, m. ¿Ya? Y, perdón, aquí hay un error. Aquí vamos a ponerle math. Listo. Aquí yo le estoy diciendo, impórtame math, que es el módulo math, matemática, trigonometría y demás, como un alias que se va a llamar m específicamente. ¿Ya? Yo también puedo hacerlo así, de esa
forma de esa manera, y evidentemente ya yo, en vez de trabajar con math normalmente, pues simplemente con yo poner M ya lo estoy diciendo de que me estoy refiriendo al módulo math específicamente, y eso me da muchas ventajas respecto a otras cuestiones, ¿no? Hay otros tipos de librería, y bueno, eso quería mostrarle por acá. Hay un grupo de librerías, aquí están por ejemplo en este sitio las 10 mejores librerías o bibliotecas le llaman librería, módulo, bibliotecas de Python para ciencia de datos. En el 2020 fue esto. Panda es una tremendo módulo, biblioteca que me va a permitir una enorme cantidad de cosas para lo que es análisis de datos. NumPy, tremendo también, muy bueno para lo que es análisis de matriciales y todas esas cosas, muy buena, ¿no? SciPy también, evidentemente, todas son libres, gratuitas, se pueden utilizar sin ningún tipo de problema. Ya también es muy buena, una librería tremenda, ¿verdad? Que se pueden hacer muchas cosas desde el punto de vista de procesamiento de datos, análisis de datos, etcétera, inteligencia artificial. Otra librería que se llama Scikit-Learn, en este caso es una librería también orientada a lo que es el análisis de datos, orientado también a lo que es el procesamiento de datos, inteligencia artificial y cosas por el estilo. TensorFlow, tremendo también, muy buena porque te permite hacer análisis de Machine Learning o Deep Learning, aprendizaje profundo, junto con Keras, que ambos pues trabajan juntos y son tremendos, muy buenos para lo que es. Matplotlib para lo que es visualización de datos específicamente, Seaborn, que es también para visualización de datos, y Plotly, que también es para visualizar datos en este caso, igual que Gplot, ¿no? También, que es para visualizar datos, ¿no? Muy bueno en ese sentido y que evidentemente me brinda muchas posibilidades para visualizar. Vamos a ver rápidamente una visualización de datos, ¿no? Vamos a ver una visualización de datos rápido. No me voy a detener a explicarlo mucho, pero voy ya lo tengo preparado acá. Vean acá lo que estoy importando, un módulo, una biblioteca que se llama Matplotlib, que es para visualización de datos, igual matplotlib.pyplot as.plt, yo estoy declarando un alias aquí, y NumPy como NP, que también estoy declarando un alias ahí a este módulo y a esta librería, ¿no? Aquí estoy declarando dos variables, una T y otra S, que estamos trabajando en este caso con rangos específicos, y aquí estamos declarando y trabajando con senos y pi y demás, ¿no? Aquí estamos acondicionando lo que vamos a visualizar. Después podemos ver un ejemplo bien sencillito. Ya igual aquí estamos acondicionando y aquí estamos guardando como una imagen y aquí estamos mostrando. Si lo ejecutamos, simplemente lo que vamos a ver nosotros es esto que está usted viendo aquí. Una visualización de datos, un gráfico que me está mostrando tiempo contra voltaje, ya, y evidentemente lo que me está mostrando es este tipo de gráfico, ¿no? Y claro, esto me lo guarda como con el nombre que usted vio aquí, ¿no? Un nombre que está asociado con esto. Es una imagen, ya aquí se convierte en PNG y puede usted descargarla o ponerlo en un documento sin ningún tipo de problema. Esto importante es que este entorno aquí es temporal. Una vez que usted sale de aquí, lo que usted adjuntó acá no va a poderlo, cuando lo vuelvas a abrir no van a aparecer acá. Pero cuando usted lo ejecuta, vuelve y se guarda aquí, ¿no? Eso es un ejemplo de un gráfico simple. Vamos a ver otro ejemplo de gráfico ya específicamente un gráfico de pastel, por ejemplo. Hay muchos tipos de gráficos en visualización de datos acá, ¿no? Vamos a ver aquí, por ejemplo, rápidamente. Miren, aquí tenemos un gráfico de pastel donde estamos viendo el promedio, la puntualidad, la tecnología y la asistencia, ¿vale? Aquí con los distintos labels que se están trabajando por acá. Bueno, todo tiene de cierta manera una explicación para no demorarnos mucho. Por acá lo que estoy estableciendo es precisamente el formato de gráfico de pastel. Por acá lo que estoy estableciendo es la separación de esta parte del pastel, etcétera, ¿no? Como es un webinar no se puede dar todo, ahí pudiéramos pensar en algún tipo de cursos orientados más a la parte ya con detalle específico de lo que es Python para análisis de datos. Aquí hay otro ejemplo rápidamente con la librería NumPy, que es muy poderosa para lo que es el trabajo con arreglo matrices, elaboración de matrices, etcétera, que me va a permitir a mí pues trabajar con matrices acá. O sea, aquí tengo una matriz de 3×3 donde yo establezco, puedo hacer análisis de cualquier tipo
en ese sentido, ¿no? Y, por ejemplo, miren, aquí vamos a ver este ejemplo bien simple y sencillo de un gráfico que está orientado aquí, por ejemplo, a ver dos listas, ¿ya? Aquí tenemos dos listas, una lista con estos valores y otra lista con estos valores, el tipo de puntos que voy a utilizar para el gráfico, el título del gráfico y listo, voy a mostrar eso. Yo le doy Enter, pues simplemente aquí se me muestra un gráfico de puntos con cada uno de los puntos. Para hacer un análisis de regresión de variables, pues simplemente podemos utilizar como fuente los valores directamente o puedo guardarlo dentro de cualquier escenario de variables o algo por el estilo, ¿no? Eso es un ejemplo de visualización de datos. Miren este otro ejemplo rápido para andar con el tiempo. Pues miren, por ejemplo, aquí ya le explico algo de esto. Este es utilizando un dataset de Kaggle, aquel sitio que le mostraba, donde te muestra los planetas, ¿no? Un conjunto de datos de los planetas, de ejemplo, ¿ya? Y vean aquí el gráfico, qué hermoso, ese gráfico que se puede mostrar acá, observaciones que se le han realizado a los planetas del sistema solar desde 1990 al 2010, ¿ya? Y aquí está con esta librería que se llama Seaborn, muy bueno, una librería de visualización de datos también muy buena para trabajar con las variables que de cierta manera están relacionadas a ese dataset que nosotros estamos utilizando, que se llama Planet específicamente. Aquí con esto es una librería que tiene Seaborn para mostrar su funcionalidad y en este caso se está haciendo el llamado a esa librería de Seaborn y se está cargando el dataset que se llama Planet específicamente. Y se grafica esto muy hermoso que ustedes están viendo por ahí, ¿no? Algo interesante que tiene Python también para lo que es el análisis de datos es el módulo random. El módulo random es el módulo random es un módulo que me va a permitir a mí, pues evidentemente, establecer números aleatorios que van desde 0 a 1 específicamente, ¿no? Por ejemplo, voy a mostrarle algo rápido por aquí, ¿no? Y vean, ahí se lo voy a explicar. Vean, por ejemplo, que yo estoy diciendo de random, o sea, de este módulo, impórtame un módulo que se llama así, random. Y lo que voy a hacer es establecer un bucle tomando como variable de control i en el rango del 0 al número 5. Y él me va a imprimir ya valores aleatorios entre 0 y 1, 5 valores aleatorios. Esto es muy bueno. También tiene en este caso una función, un método que se llama, por ejemplo, ese método se llama, ese método se llama, por ejemplo, range, este que está aquí. Ya, ¿qué hace esto? Bueno, primero ya saben el random que es lo que hace. Valores de 0 a 1 aleatoriamente, ¿no? Y esto ya saben lo que hace. Esto es un bucle que yo estoy iniciando en un rango de 20, ¿ya? Y lo que estoy imprimiendo acá es valores que van a ir desde 1 hasta 800, valores aleatorios. En la investigación científica hay algo que se llama muestreo aleatorio simple. Esto puede servirle mucho para poder trabajar en ese sentido. O sea, él me está imprimiendo 20 valores, ¿ya? 20 valores que van a ser aleatorios del 1 al 800. Si yo le pongo 900, igual, él me va a hacer del 1 al 900. Si yo le pongo 80 solamente, él me va a dar valores solamente del 1 hasta el 80. Pero son valores totalmente aleatorios. Para un muestreo aleatorio simple, para cuestiones experimentales de investigación y demás, aplicando métodos científicos, yo puedo utilizar estas librerías que de cierta manera me van a dar a mí un resultado muy importante en ese sentido. Hay otras cuestiones importantes dentro de lo que es el módulo random, que son los choice, en este caso los samples. En este caso vamos a ver rápidamente un ejemplo acá, donde yo, primero, ante todo, lo que estoy es importando la librería choice y la librería sample, en este caso, ¿no? del módulo random. Y aquí estoy creando una lista con estos valores que ustedes están viendo acá, y aquí estoy primeramente imprimiendo, ya utilizando ya esta librería, el método, en este caso la función choice de LST, y me dice que es el número 7. Es un valor de este grupo de valores que me está dando acá, en esta lista, seleccionar uno aleatoriamente.
Y aquí abajo me está diciendo que de esta lista que está acá, pues seleccione 5 valores aleatoriamente. Y aquí lo que estoy haciendo son 10 valores aleatoriamente de esta lista que yo estoy poniendo acá. Por eso aquí me aparece 7, 7, 10, 6, 3, 8, 6, 1, 4, 2, 8, 9, 7, 10, 3, 5. Y si yo le vuelvo a dar acá, pues simplemente estos valores me van a ir cambiando. Si le sigo dando, ellos van a seguir cambiando. Porque es lo que me está tomando es esta lista, y de esta lista me va a mostrar, me va a visualizar, me va a imprimir valores aleatorios de acuerdo a eso que yo estoy estableciendo. Muy importante para yo trabajar desde el punto de vista investigativo, desde el punto de vista científico como tal, ¿no? Y claro, vamos a ver rápidamente, por ejemplo, voy a copiar por acá ya una lista rápida, ¿verdad? Para ir concluyendo. Voy a poner una lista rápida que va a ser cabecera con un grupo de fecha de campo, vamos a decirle así de esa manera, que se llama fecha, cuenta, caja, festivo, día, semana, día, mes, y cada una de las datas que está compuesta por cada uno de los valores que estamos viendo acá, ¿no? ¿Ya? Eso es para yo establecer listas de listas. Yo puedo establecer listas de listas. Incluso yo puedo manejar valores asociados a esa lista que yo estoy estableciendo ahí, o el grupo de listas que yo estoy estableciendo acá, y hacia eso yo puedo imprimir específicamente valores en ese sentido. Yo estoy diciéndole aquí que voy a imprimir de estas listas que yo estoy teniendo acá arriba, de la lista data 1, que es esta de acá, ya el índice 0. El índice 0 viene siendo en este caso la fecha de 2009, 0101. Y de la data 3 el índice 2. El índice 2 de la data 3 sería 012 menos 47. Por eso me da este resultado que ustedes están viendo acá, ¿no? Hay métodos que están asociados a adicionar valores dentro de una lista. Está orientado a remover valores de una lista. Y puedo crear en este sentido, pues listas de listas específicamente. Voy a ver un ejemplo rápido para que usted lo pueda apreciar. Si yo pongo aquí, veamos aquí rápido. Yo vengo aquí, le pongo esto, lo que estoy haciendo es declarando una lista que se llama list LST total, donde va a tener una lista que va a componer cada una de las listas que yo declaré anteriormente. Si yo le doy a ejecutar a eso, se me va a mostrar lo que veíamos nosotros anteriormente. Pero lo más importante aquí es lo siguiente. Es que yo puedo simplemente acá, ¿no? Acá yo le puedo crear un data frame, que es lo que veíamos anteriormente allá en Carlos, que me dio un error, ¿ya? Vamos a separar un poquito. Yo de esta lista de listas, esto se llama lista de listas, ¿no? Porque tengo una lista que está compuesta por numerosas listas que ya están preestablecidas acá. Y entonces yo puedo visualizar o puedo crear un data frame ya utilizando esas listas. Esto es un data frame, es como una tabla que va a componer, es una estructura de datos, ¿no? Que va a componer un conjunto de campos con un conjunto de datos específicos, ¿no? Importante acá, muchachos, es que yo puedo hacer muchas cosas en este data frame, cosas que están asociadas precisamente a recorrer ese data frame tal y como yo quiera, con los índices correspondientes a ese data frame. Y claro, yo puedo hacer en ese sentido visualizar, por ejemplo, voy a poner un pequeño ejemplo, voy a poner aquí, se llama DFOK, ¿no? DFOK, y en DFOK yo voy a decir que va a ser, vamos a visualizar en este caso, 1, K, ¿veamos? Muy bien. Entonces yo puedo recorrer en este caso ese data frame y decirle, bueno, yo quiero de este índice que yo tengo acá el valor que está debajo del campo caja, por ejemplo. Y evidentemente me dice que es 3822. Este es el índice 0 y este es el índice número 1. Y lo que está debajo de caja es el valor 3832. Entonces se pueden fijar que aquí podemos hacer muchas cosas. Puedo incluso trabajar y decirle, bueno, yo quiero ahora, por ejemplo, de ese data frame, df-ok, de ese data frame, yo puedo decirle, bueno, imprímeme todo lo que está dentro de caja, imprímeme todo lo que está dentro de cuenta. Yo quiero saber, por ejemplo, lo que está debajo de caja. Yo quiero saber todo lo que está debajo de fecha. Todo lo que está debajo de fecha, y así sucesivamente
lo que está dentro de efectivo, en este caso es 1 y 0, true o false, en este caso día, semana, etcétera. Todo eso yo lo puedo hacer utilizando simplemente, por ejemplo, el comodín del campo que yo quiera ver, utilizando el data frame específicamente, declarando primero el data frame que estoy viendo aquí, ¿ya? ¿Con qué? Con la lista total y en este caso con columns cabecera. En este caso tenemos la cabecera aquí que es fecha, cuenta, caja y demás, y tenemos aquí las otras listas. Eso yo puedo trabajarlo de manera tal que me vaya dando algún tipo de escenario en ese sentido. También puedo trabajar, por ejemplo, algo relacionado con la selección por filas, ¿no? Yo puedo seleccionar, esto evidentemente me va a seleccionar toda la columna, como ustedes pueden ver acá, pero yo también puedo trabajar aquí el df OK, ¿ya? Le digo que me imprima todo lo que está en la fila número 4 y evidentemente me va a dar aquí, ¿qué cosa? La fecha, la cuenta, la caja, el festivo, si fue día festivo o no, el día de la semana, el primer día de la semana, el quinto día del mes, etcétera. Y evidentemente me dice el tipo de dato con la cual yo estoy trabajando ahí en ese sentido. Otra cuestión que yo puedo hacer acá es ver esos booleanos que de cierta manera están dentro de data frame. Ok, aquí es así. Y yo lo mando a ejecutar y automáticamente se me muestra todo lo que son true, todo lo que son false, o sea, los booleanos que ya nosotros habíamos visto anteriormente. ¿Ya? Puedo organizarlo. Yo puedo organizar también ese data frame, ¿no? Data frame OK.sort con el método sort value. Si yo le doy ahí, por ejemplo, true, ¿ya? El ascending, le doy igual a true, automáticamente, vean ustedes acá, ¿ya? Que lo está organizando por fecha, pero si yo le digo, por ejemplo, organízamelo por caja, y le doy un enter, automáticamente me organiza de manera descendente de menor a mayor. Pero si yo le digo aquí, en vez de eso, le pongo false y le doy enter, automáticamente me organiza de mayor a menor ese dataset, ese data frame como tal. Pero algo interesantísimo que tiene esto, muy interesante, es, esto se llama data frame OK, le voy a decir que me utilice el método ya de script, ¿no? Y de script, cuando yo le doy enter aquí a ese método de que describa, pues vean que aquí me va a dar un grupo de cosas interesantes, ¿no? Aquí me va a dar, por ejemplo, con este método de script, pues me va a decir, por ejemplo, cuántas muestras yo tengo dentro de ese data frame en cada una de los campos o en cada una de las variables que es caja, festivo, día, semana, día, mes. Ya, él me dice que hay 16 muestras dentro del campo caja, 16 muestras dentro del campo festivo y así sucesivamente para el resto. Pero mire qué interesante que también me da el valor medio o la media aritmética de cada uno de esos campos que yo estoy diciendo. Pero vean que también me da, ¿qué cosa? La desviación estándar de cada uno de esos campos que yo le estoy diciendo. También me da el valor mínimo, el menor valor que hay dentro de cada una de esos campos. Me da los percentiles de 25, 50 y 75 y me da el valor máximo dentro de cada uno de esos campos. Eso es un análisis estadístico importante porque rápidamente tú tienes un dataset, esto es algo muy pequeño lo que estamos viendo, pero el análisis de datos está orientado hacia analizar grandes volúmenes de datos. Pero rápidamente tú puedes tener un dataset y automáticamente decirle, ¿sabe qué? Yo quiero ver más o menos cómo se comporta la estadística dentro de ese data frame que yo estoy utilizando. Y claro, aquí me da esos resultados. Pero ven qué interesante aquí, estos resultados con el método de escribe, lo que me está haciendo es haciendo un análisis estadístico de cada uno de estos componentes, pero específicamente de los elementos cuantitativos que tiene ese data frame. Pero si yo quiero ver, por ejemplo, voy a ponerle include aquí y aquí le voy a poner esto, le voy a decir que me incluya todo. Y vean que cambió, en este caso ya me sale mucho más información, me salen también elementos vacíos. Cuando hay un none acá, lo que estamos diciendo es que es un elemento vacío, que no tiene nada.
Y vean qué interesante, tenemos lo mismo, máximo, tenemos el conteo, tenemos en este caso 16 muestras de fecha, de cuenta 16 también muestras, tenemos igual valores únicos, etcétera, pero vean aquí hay algo interesante que ya apareció y son estos dos indicadores que nosotros estamos viendo acá. Este indicador de top lo que me está diciendo es la variable que de cierta manera está en el top, en el mayor reconocimiento en ese sentido, y que va a aparecer con una frecuencia de 7 veces en este campo. Esto ya te está dando de cierta manera cuál es diríamos en este caso, la variable que más se repite dentro de este escenario que yo esté haciendo análisis como tal. O sea, digo en este caso que la variable que más se está representando en este caso es el banco 1, que es la cuenta del banco 1, y en este caso aparece en este data frame, en esta tabla, vamos a llamarla así, 7 veces. Quiere decir que tiene un nivel de peso mucho mayor que el resto específicamente. Ya, y eso evidentemente te va a dar algunos espacios para análisis específicos que tú puedes ir, que se pueden ir trabajando en lo que es el Python para lo que es análisis de datos. Esto yo lo puedo guardar como un CSV, lo puedo importar como un CSV, no voy a entrar en eso, yo se lo voy a dejar después para que ustedes lo puedan ver. Puedo simplemente utilizar esto para imprimir, por ejemplo, vamos a imprimir rápidamente acá, vamos a ver, voy a imprimir, por ejemplo, perdón, voy a imprimir, se llama dataframe ok.caja. Y bueno, ¿qué es lo que hace esto que yo estoy haciendo acá? Lo que estoy haciendo es simplemente calcular la media de la caja, en este caso, de este campo específicamente, solamente de ese campo. Estoy calculando la media, yo puedo calcular también la sumatoria acumulada de eso, ¿sí? Ya utilizando algo que se llama consum, ¿no? Voy a duplicar. Bueno, vamos a ponerlo acá rápido. Voy a imprimir por acá. Y aquí igual de la misma manera, df, ok, ya. Y punto consum. Aquí voy a poner caja.consum. Y bueno, aquí lo que voy a tener yo simplemente es la presencia de una suma acumulada de todos estos elementos que nosotros estamos viendo dentro de lo que es caja. Se pueden hacer muchas más cosas, hay mucho más, voy a copiarla acá para que vean más o menos cuántas cosas se pueden hacer desde el punto de vista estadístico, ya utilizando data frame específicamente. Hay muchas más cosas, evidentemente, que no se pueden ver dentro de lo que es un webinar, pues el tiempo nos apremia en ese sentido. Pero aquí hay algunas cosas que son bastante interesante en ese sentido. Voy a solamente a visualizarle un resultado rápido por acá utilizando la librería Seaborn y Matplotlib, y con eso yo creo que ya terminamos, ¿no? Veamos, a ver qué dice. Claro, aquí es df. Ok, creo. Service. No, claro. Aquí. F, que creo que es. No recuerdo. Claro, aquí también. F, ok. Y aquí, F, ok. Y aquí, F, ok. Bueno, me está dando es que lo copié de otro ejemplo. Me está dando un df, aquí. Df, ok. Veamos ahora. Perfecto. Aquí está. Por ejemplo, son análisis que se hacen de este mismo ejemplo que estábamos viendo acá, de las cajas y demás. Ese ejemplo que está aquí, un gráfico de puntos, tenemos aquí un gráfico de barra igual de la misma manera, con los bancos, banco 2, banco 3, y la caja, los valores de caja que se tienen, con las cuentas, etcétera. Por acá un gráfico de pastel igual de la misma manera. Hay muchos ejemplos que se pueden dar y evidentemente otro ejemplo rápido, muy simple y sencillo es esto que les voy a mostrar acá de visualización de datos.
que son cosas que de cierta manera para lo que es el análisis de datos y Python orientado al análisis de datos, pues se trabajan. Por ejemplo, aquí hay un data frame muy sencillo, muy simple, con un diccionario que se llama day1, y por acá tengo una lista como, recuerda, clave valor. Como clave tengo un string que se llama día 1 y como valor tengo acá en este caso pues una lista con números. Y aquí tengo un día 2 como clave y como valor tengo acá una lista con un grupo de números específicamente. Y lo que voy a hacer en este caso es simplemente, ya no voy a importar la librería de Seaborn porque ya está importada arriba, y lo que estoy haciendo aquí es representando gráficamente estos dos grupos de valores que yo estoy viendo acá. Y veo un gráfico de día 1, día 2 y demás, ¿no? Hay muchas más cosas, muchachos, que de cierta manera se pueden ir trabajando, como por ejemplo, ya por último, sí, de verdad les prometo que es esto. A mí me emociona mucho el trabajo con Python y quisiera dar tantas cosas, pero la verdad no puedo, ¿no? Pero por ejemplo, les voy a mostrar rápidamente aquí un análisis donde se visualiza unos datos, un gráfico bastante, diríamos, tengo que importar la librería. ¿Dónde está la librería? Aquí está. Ya le muestro rápido, ¿no? Aquí primero ante todo. Aquí le voy a importar esto y ahí sí creo que ha de funcionar. Perfecto. Vean aquí, por ejemplo, ya esto es un dataset que se llama TIPS, ya, que es un dataset que está orientado con aquellos que son fumadores, una encuesta que aplicaron por allá. Y aquí lo que estoy haciendo es simplemente graficando el total bill con el tip, que son dos variables que se tuvieron en cuenta en este caso. Y aquí vemos un análisis de regresión que se hace con una variable respecto a la otra y vemos la tendencia en ese sentido, cómo se está manifestando. Y claro, hay muchas cosas que se pueden derivar de ahí en este ejemplo, no solamente con dos variables, sino con un grupo de variables más que tiene este tipo de librería como tal, en este tipo de dataset como tal. Bueno, a grandes rasgos, muchachos, Python para lo que es el análisis de datos es sumamente amplio, sumamente grande, es muy amplio. Solamente para analizar un módulo, una librería como es Pandas, que es tremendo, como es NumPy, pues se necesitaría pues de un mes o dos para dando clases todos los días para dominarlo como bien se debe. Pero claro, hay que ir haciendo pruebas, hay que ir haciendo más que todo ejemplos, hay que ir viendo de qué manera uno puede ir trabajando sobre eso para que se vayan cogiendo las habilidades al respecto, muchachos. Entonces, eso era lo que quería yo mostrarle en lo que es Python para ciencia de datos. Hay muchas más cosas, vuelvo a repetir, que no alcanza el tiempo de ir dando. De todas maneras, le voy a compartir yo pues ese cuaderno que ya yo tengo predefinido para que ustedes se puedan practicar, puedan ver, puedan, qué sé yo, pues comentar incluso, quizás pues ver algún tipo de detalle al respecto en ese sentido. Hasta aquí, gracias muchachos, y si tienen alguna pregunta, perdónenme, me pasé del tiempo correspondiente, pero vuelvo a decir que sí, me emociona mucho trabajar con esto por las ventajas que de cierta manera atribuyen al trabajo con el análisis de datos orientado, o el Python orientado a análisis de datos. También hay otras herramientas como R, por ejemplo, con su propio lenguaje. Hay otras herramientas como MATLAB, hay otras herramientas, hay muchas herramientas que sirven, pero uno de los lenguajes más populares, dentro de los 10 lenguajes más populares en el 2021, Python estaba entre los primeros. O sea, es solamente una puerta que se abre y usted decidirá qué va a hacer, si transita o no por ese camino. Bueno, ¿alguna pregunta, algo rápido? Si no, yo he terminado. Muchas gracias, ¿no? A todos los que pusieron ahí el correo electrónico, pues yo les voy a compartir el cuaderno con el cual trabajamos, ¿no? Con otro que está más completo, porque no alcanzó a poner todo, ¿no?
Claro, sí, o sea, aquí lo que vimos fue lo básico y muy rápido, claro, pero tú puedes establecer los gráficos como tú quieras, o sea, no necesariamente utilizar por defecto lo que trae cada librería para visualización de datos. Los puedes configurar como tú desees, el color que tú quieras ponerle, si quieres que se dibuje la línea de tendencia para un análisis de regresión, si quieres que cada uno de las barras tenga un color diferente, si quieres que se muestren el porcentaje que se está analizando, todo eso tú lo puedes hacer a nivel de código y evidentemente se visualiza como tú lo configures a nivel de código sin problema de ningún tipo, ¿no? Lo que vimos fue muy básico por cuestiones de tiempo, pero puedes hacerlo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Si no, pues muchas gracias, muchachos. A todos los compañeros que están, estudiantes, docentes, trabajadores, todo el que esté conectado, muchas gracias por participar con la dirección de TIC en este webinar. Vuelvo a repetir, el webinar son como conferencias virtuales, que es bastante complejo pues dar todo lo que se quiere dar o lo que se quiere mostrar de un conocimiento determinado, porque la verdad el tiempo debía haber sido para unos 45 minutos, me he pasado en más de una hora, pero creo que sí, que para mostrar esto yo creo que sí valió la pena, ¿no? Muchas gracias con todo y bueno, ahí le estaré compartiendo a todos ustedes, muchachos, ese cuaderno para que vayan moneando, como dicen ustedes, con lo que es Python y todo lo que trae, ¿no? Ahí vienen ya incluso links para que puedan acceder a las librerías de manera online sin ningún tipo de problema.